Hola Ernie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, María del Mar? Estoy a 30 segundos de comenzar el programa. Es que Ernesto, le traigo una información muy importante para que la diga ahora, antes de empezar el programa. Le Ujú. cuento que le voy a hablar de la editorial de la Universidad de Costa Rica, donde producimos e imprimimos libros de diferentes áreas del conocimiento, pero también, Ernesto, afiches, libros que ustedes quieran los estudiantes. ¿Y qué es más barato? Por supuesto, es obvio, es más de la Universidad de Costa Rica, Ernesto, para apoyar también todo el talento que se produce acá. Usted me está diciendo que yo pude haber impreso los 3.000 afiches del año pasado sin que mi billetera quedara más vacía que Kim Kardashian. Sí, qué pena, Ernesto. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante, FEUR, porque repetir ese nombre tan largo lo deja uno sin aliento, como la neumonía a Hillary Clinton o José María Figueres a mi mamá. No por guapo, sino por descarado. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice Ernie. Parecido a como el candidato republicano se llama Donald Trump, pero es mejor conocido como Satanás. Esto debería ser reconfortante para los agnósticos porque parece que de existir el infierno, lo peor que le puede pasar a uno es terminar viéndose como parte del elenco de Jersey Shore, pero con ideas genocidas. Mientras las elecciones gringas están pendientes, el viernes pasado fueron electos en la UCR 3 representantes ante el Consejo Universitario. Es decir, la Asamblea Legislativa de la U nada más que más pequeña, menos popular y hace poco más polarizada que un carro de lampa. Del área de ciencias agroalimentarias fue electo Carlos Méndez. De ciencias básicas fue electo el señor Rodrigo Carboni, quien nos acompaña hoy. Don Rodrigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto. Y del área de ciencias sociales fue electa Teresita Cordero. Teresita, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerlos a ustedes dos presentes. Esperamos pronto la incorporación de don Carlos. A partir del 16 de octubre, don Carlos, Rodrigo y Teresita se unirán al órgano que ha estado detrás de situaciones que han puesto a la U y al país a debatir y a gritar si contamos a Otto Guevara. El nuevo reglamento de becas que ahora está en revisión, el nuevo reglamento de horas que volvió a revisión, la investigación de lo que pasó en los posgrados de odontología, donde a la fecha todavía hay estudiantes que no han sido resarcidos, la resolución sobre lo que pasó con el rector y el presupuesto asignado a la plaza de su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Para no cansarlos con el cuento ni abrumar a nuestros invitados e invitada hoy con todo lo que van a tener que enfrentar, vamos a ir a una pausa y regresamos pues para entrarle con la doble tracción a sus metas y propuestas como miembros del Consejo Universitario de cara a estos pendientes que heredan una herencia tan buena como una diabetes, diría yo, y a otras cosas que están por venir. Esto es la doble tracción. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Regresamos a la doble tracción con Rodrigo Carboni y Teresita Cordero, representantes electos de Ciencias Básicas y Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario. Permanecemos a la espera de Carlos Méndez, quien fue electo en representación de Ciencias Agroalimentarias. Si no llega, pues de ahí una vez más un hombre me ha dejado plantado. Pero no vamos a entrar a la parte personal de mi vida. Para aquellos que quienes por lo poco que saben de este órgano del Consejo Universitario creen que es tan vital como un apéndice, se equivocan porque es el órgano que dicta las reglas base para la vida universitaria en todos sus ámbitos. Vida a nivel de disciplina, de investigación, de becas, internacionalización, horas, presupuesto, todo eso tiene detrás un marco normativo que pasó por el Consejo Universitario y pues se terminó siendo emitido. Y además tiene otras tareas importantes como la fiscalización, que este año pues la han tenido que ejercer bastante. Han ejercitado mucho ese brazo que en otras ocasiones y en otros años pues no había tenido que ser tan ejercitado. Para empezar, algunos nos han cambiado el nombre y han dicho que en lugar de la doble tracción somos la chancha o el 4x4. Para empezar con la chancha puesta, la doble tracción solicitó al Decanato de Ciencias Sociales las preguntas que quedaron sin responderse por falta de tiempo en el debate de la facultad. Entre todas,
La más común era sobre la decisión del Consejo Universitario de dar por terminada la investigación del rector sobre la autorización de presupuesto de rectoría para una plaza donde estaba nombrada su hija. 6 miembros, para aquellos que no están tan claros de cómo se dieron las cosas, 6 miembros del consejo defendieron que no había instancia disciplinaria superior al rector para abrirle un proceso, esto con respaldo de la oficina jurídica, y los otros 6 defendieron, entre varias propuestas, que la asamblea colegiada representativa podía resolver este asunto. Entre las preguntas que tenían esta misma orientación, el profesor Marvin Amador preguntaba: ¿ustedes qué posición hubieran tenido? Yo les pregunto eso y les agrego: ¿qué posición tienen ahora? Porque evidentemente una cosa es lo que la posición que hubieran manejado en ese momento, y ahora pues que ya se han tomado otras decisiones, otras acciones de parte de miembros del consejo y del rector inclusive. Teresita, comencemos por usted. Bueno, yo pienso que esa decisión del consejo debió haber sido diferente. ¿Por qué? Porque sencillamente nos puso a la comunidad universitaria en una situación de una gran ambigüedad, una gran confusión, y realmente lo ideal es que se hubiera hecho algún tipo de procedimiento. Ahora ya hay un proceso que es en la asamblea colegiada. Ahí vamos a ver qué va a ocurrir, y la posición es que posiblemente hay que hacer algo al respecto. Porque si tanto, bueno, ya lo he dicho muchas veces, si tanto los estudiantes como los profesores tenemos que rendir cuentas, todos indistintamente tenemos que rendir cuentas. Y creo que el proceso que se va a ejercer allí, no sé cuál será exactamente, pero bueno, estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar en la asamblea colegiada. ¿Usted qué proceso cree que debería darse en la asamblea colegiada? Que la asamblea colegiada representativa determine el proceso a seguir. Aquí, por ejemplo, estuvo con nosotros doña Rita Meoño y el representante del área de Daniel, artes. De ciencias. No. De artes y letras estuvo aquí. No sé. Artes y letras. Bueno, mientras me lo averiguan, estuvieron dos. El área de artes y letras votó don Jorge Murillo. Don Jorge Murillo, Ajá. correcto. Doña Rita mencionaba pues que ellos propusieron llevarlo a asamblea colegiada representativa porque si el consejo se hallaba incapaz de determinar un proceso, pues que la asamblea lo determinara. ¿Usted considera que en la asamblea colegiada representativa se debe determinar el proceso a seguir? Que incluso podría ser que se llegue también a la conclusión de que no hay proceso. Doña Rita incluso decía, pues podría decirse que no hay proceso. ¿O considera que la asamblea colegiada representativa debería determinar si fue una falta o no lo que sucedió? Bueno, la asamblea colegiada representativa es muchísima gente. Uh-huh. O sea, ahí vienen Como representantes 600 de toda la universidad. Yo lo que creo, no sé qué irá a pasar, que no sé quién la va a coordinar, porque, bueno, habría que ver. Me parece que en este caso a lo mejor no le toca al señor rector porque tiene que ver algo con él, ¿verdad? No sé si sería alguien del Consejo Universitario, ¿verdad? Que tuviera que hacer la dirección. A mí me parece que debería existir una comisión ad hoc de esa asamblea y que esa comisión haga una investigación. Pero no sé, ¿verdad? Okay. Porque eso es un poco inédito en la universidad, pero sí tiene que haber alguna respuesta de qué hacer allí. Ok. Don Rodrigo, ¿cuál posición hubiera usted tenido de haber sido parte del consejo en aquel momento? ¿Y cuál posición tiene ahora a la luz pues, de esto de que hay una asamblea colegiada que se va a convocar, etcétera? Sí, bueno, en ese momento yo diría que lo necesario es tener toda la información posible para hacer un análisis detallado de todo lo que ocurrió. Uno tiene información de acuerdo a lo que se ha divulgado, pero no tiene todos, digamos, los detalles como para crear un criterio. Lo que yo siempre he sido partidario, es algo como que siempre he pensado, es la transparencia a nivel de toda la universidad. Como que es necesario que ese proceso se llevara a cabo de la manera más transparente y que se le mostrara a toda la comunidad completa, de arriba hasta abajo, los detalles de todo lo que ocurrió y manifestar constantemente cómo iba el proceso y qué es lo que ocurrió y qué se debe hacer. En ese sentido yo pensaría que tal vez pues se podría pensar en un proceso que se aclare todo a nivel de la universidad, en el cual se analice en detalle todas las circunstancias de cómo es lo ocurrido.
Usted sí comparte, digamos, que el proceso se lleve a asamblea colegiada representativa. Hablando de transparencia, yo pensaría que debería haber una instancia en que se debata todo a nivel de la universidad, que se entere con todos los detalles. Lo que yo no sé es si es posible. A veces uno quiere hacer un procedimiento que considera que es, como les estoy diciendo, yo considero que la universidad debe ser manifestada, ese proceso tal vez no existió, pero tal vez la misma normativa universitaria no le autoriza y uno no puede hacer lo que la normativa no le permita, aunque quiera o... No hay duda de que tenemos que revisar toda esa normativa y crear la normativa para que estas cosas no puedan volver a ocurrir. Pero la pregunta es si estamos en la posibilidad de que la Asamblea tenga esa potestad, como de decir inclusive que ella decida o que ella decida qué procedimiento se sigue. Esa es la gran pregunta. Tal vez uno lo quisiera a medida de pedir, bueno, a todos explíquenos qué fue lo que pasó con todos los detalles y que toda la comunidad pueda saber y decidir, digamos, a grosso modo, como podría ser un ente regulador más alto todavía, pero la pregunta es si es posible, de acuerdo a la norma. Claro, porque es interesante, porque nosotros hicimos la consulta al Ministerio Público y ellos nos dijeron que estaban a la espera de que la Contraloría determinara la falta que hubo. Y realmente la falta no ha sido determinada. Digamos, no se ha dicho esta es la falta, es una falta grave, leve o lo que sea. Y las otras instancias de la universidad que podrían resolver esto no están claras, digamos. Incluso aquí, insisto, doña Rita decía pues que podría llevarse a la asamblea colegiada por ese asunto de la transparencia y que se determinara pues que no nos da el marco normativo interno, por lo menos el derecho interno, a resolverlo. Ahora que usted habla de transparencia, vamos a cambiar un poco de tema. Durante el año y medio más o menos, los reglamentos aprobados por el Consejo Universitario que han entrado a funcionar han durado funcionando lo que dura uno encontrando a alguien gay en puchos. Esto porque al arrancar los reglamentos han topado con tanta resistencia que terminan congelados. Me gustaría mencionar una entrevista que tuvimos aquí cuando salió el reglamento nuevo de horas asistente y estudiante con doña Yamilet Angulo, la directora del Consejo Universitario, y ella nos mencionaba que pues existe un proceso de consulta por reglamento que se tiene que hacer y que ella incluso en otros momentos ha sido parte del en otros momentos durante el Consejo Universitario, su representación en el Consejo, pues que han hecho esfuerzos de enviar directamente a consulta de las unidades vinculadas con el tema que se esté tratando, asociaciones inclusive, y que no han recibido respuesta. Nosotros pedimos un desglose de por ejemplo, las unidades de el área de ciencias básicas que respondieron a la consulta, y de hecho solo hubo 2 unidades de ciencias básicas que enviaron comentarios acerca de ese reglamento. Entre ellas física, tranquilo, puede estar en paz. y biología. Se salvó. Sí. Se salvó. Solo esas 2 unidades académicas acudieron a la solicitud y enviaron comentarios al reglamento, respondiendo a la consulta. ¿Ustedes qué proceso o qué mejoras al proceso de consulta proponen para lograr que esto no suceda, digamos, con los reglamentos que ustedes aprueben durante su gestión y que después entren en vigencia? Yo le decía a doña Yamilet, en menos de un año salió el reglamento de horas asistente y de horas estudiante y el reglamento de becas, y los 2 congeladiticos están en revisión en estos momentos, y quién sabe cuánto van a durar en revisión. Eso a nivel de eficiencia y de economía del recurso humano en el consejo y de las unidades académicas es terrible. ¿Ustedes qué proponen para fortalecer esa consulta? Bueno, yo eso es uno de los puntos importantes que yo considero hacer. La consulta que se hace ordinaria no es siempre revisada. Muchas veces hay mucha carga en los personajes de las personas que están en las direcciones como para estar viendo cada cosa. La consulta tiene que ser más agresiva en ese sentido. Yo hasta he pensado en esto que pasó con este par de reglamentos que dices, es inclusive como decir, bueno, aquí está el reglamento, suponga que lo va a usar este ciclo. Úselo ya, y la persona lo utiliza y se da cuenta que no lo puede cumplir. Como usuario no puede. Como unas pruebas de usabilidad. Es algo así que sería lo último, ya al extremo antes de hacerlo, porque eso fue lo que pasó. Al final quedó como si fuera una consulta adicional, porque las unidades académicas no pudieron implementarlo. Si usted revisa los reglamentos, tienen un buen fin. Usted busca la excelencia académica, lo mejor para el estudiante, lo mejor para la facultad, para la escuela, pero hay una realidad universitaria. Entonces, cuando tenés que ajustar esa realidad
con buscar la excelencia. Entonces no lo puedes satisfacer. Y otra cosa, la gran diversidad, de ahí la necesidad de la consulta que muchas no tienen, no hay insumo de esas, porque no lo dan, está bien, pero entonces debemos ir a buscarlo obligatoriamente. Si uno ve la gran diferencia de lo que puede hacer un estudiante aquí en horas, para artes, para matemáticas, para química, para ciencia social, para cualquier área, la diversidad es grandísima de cosas que ni le pasan uno la cabeza, por la cabeza, que puede hacer un estudiante, y hay que tenerlo ahí incluido. Entonces la necesidad de ese insumo de toda la universidad para que no vaya a quedar nada descubierto, y la búsqueda, el ir a buscar eso, es importante para crear pues normativa y reglamentación para que no pasen estos fenómenos. Eso en tiempo es increíble, es casi volver atrás a volverlo a hacer. Sí, porque, o sea, por ejemplo, uno de esos reglamentos se aprobó en el Consejo en el 2012. Sí. Entró en vigencia en el 2015. Y ya está de vuelta. Está de vuelta por en eso, revisión. entonces, ese tiempo es... Bueno, yo creo que también habría que ver cómo se están haciendo foros previos, porque el Consejo tiene la posibilidad de hacer foros un poco más ampliados sobre los temas y realmente cuál es la consulta. Podría ser que esos foros hayan sido consultados en muy pocos espacios, pienso yo. Y la otra es que da la sensación, y eso es lo difícil de todo esto, porque ahora vamos para allá, da la sensación de que las consultas no son recabadas también. Lo digo por el reglamento de investigación, que está en vigencia recientemente, y la comunidad universitaria ha empezado a mandar una serie de planteamientos en contra. Y bueno, en mi caso, en el Instituto de Investigación y Educación, cuando se hizo la consulta de ese reglamento, nosotros mandamos observaciones en el 2012 o 2013, una cosa así. Y ahora recibimos el reglamento y muchas de esas observaciones no fueron tomadas en cuenta. Y entonces se le ha mandado una carta al Consejo Universitario justamente sobre ese reglamento de investigación que ese sí está en vigencia y que habría que ver si tendría que tener también una moratoria o no sé cómo se llama esto legalmente. Y ese reglamento en este momento no tiene algunas de las cosas que planteamos en aquel momento. Entonces se le mandó inclusive lo que habíamos mandado en esa fecha y lo que tenemos ahora de objeción. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Sí, se manda la consulta, recibimos las consultas, todas las personas de la universidad, pero la pregunta es, ¿realmente se toman en cuenta? ¿O estos foros están siendo realmente amplios para saber realmente estas situaciones? Y en la complejidad, el problema es que la norma nos viene a ubicar como con generalidades. Entonces, ¿qué es posible? ¿Qué es viable? Y realmente, ¿qué es lo recomendable a partir de las prácticas que hacemos? De acuerdo. Ahora, hablando del interinazgo, no estábamos hablando de eso, pero ocupaba una transición. Según el último informe de rendición de cuentas de el rector, lo que se logró durante su última administración fue como frenar el crecimiento del interinazgo. O sea, sigue habiendo interinazgo, pero ya no está creciendo al mismo ritmo en el que crecía anteriormente. Nosotros también hicimos una consulta al Decanato de Ciencias Sociales, saludos a don Manuel Martínez, ya debe estar un poco harto de mí, por las preguntas que quedan sin responderse en el debate de los candidatos a rectoría. Porque en ese momento, durante el debate, no sé si usted estuvo ahí, sí, Teresita, claro. hubo muchas preguntas donde... Rodrigo también. Donde se respondió, es que eso es más para el Consejo Universitario. Una de esas preguntas de la profesora Lorna Chacón era sobre el interinazgo y decía básicamente, se habla de la necesidad de reducción del interinazgo, pero algunas carreras requieren de algunos docentes más... Esto está pequeño... más orientados a la práctica profesional que a la parte como de investigación y de realizar una carrera académica, ¿verdad? Para aportar conocimientos específicos a cursos como más específicos, ¿verdad? Esta profesora es de comunicación, por ejemplo, ahí sabemos que hay varios énfasis, etcétera. Y ella preguntaba, ¿consideran ustedes, bueno, la adapto para ustedes, ¿consideran ustedes que hay un porcentaje mínimo de interinazgo que la universidad deba tener para que sus unidades académicas funcionen pues adecuadamente en función de sus necesidades específicas, ¿verdad? No sé.
Bueno, yo creo que sí, o sea, debe haber un manejo ahí mínimo que sea factible. El problema del interinazgo es cuando la gente se queda, o sea, que tenemos profesores y profesoras que están dando clases y tienen 2, 3, 4, hasta 5 años en condiciones de interinazgo, y algunas personas lamentablemente hasta se pensionan interinas. Entonces la pregunta es, ¿son realmente personas que vienen por un periodo corto para hacer algo muy específico, o son realmente docentes que van a estar de planta? Y yo he visto muchos interinos e interinas trabajando muy duro, igual que los docentes que estamos en propiedad, y más bien a veces recargándose con tal de poder mostrar que ellos son muy buenos, son muy buenas. Entonces, no es posible que haya, no sé, una proporción casi de 2-1. Por cada persona en propiedad hay 2 interinos. Hay otras escuelas que perfectamente, como doña Lorna, que hay profesores y profesoras que vienen por un periodo, hacen su actividad y se van. De esas no estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de esas que se quedan permanentemente o que aspiran a entrar a la universidad, a hacer su carrera docente, y la pregunta es de los tiempos que tiene una unidad académica, ¿cuántos está usando realmente interinos y cuántos están en propiedad? Y bueno, los números podrían ser reveladores, ¿verdad? Aquí estoy hablando de 1 a 2 personas, pero si una unidad académica, por ejemplo, tiene 10 tiempos completos, digamos, y de esas la mitad está interina, bueno, eso está bien. ¿Don Rodrigo? Sí, yo me imagino que lo que dice doña Lorna es en el sentido de justificar que debe haber unos porque cumplen esa función. O sea, que podríamos estar así. Eso es precisamente una visualización que tiene cada unidad académica. Por ejemplo, en ese sentido, la unidad académica piensa quién debe ser el personal que debe estar en propiedad. En ese sentido, piensa en un grado académico alto, piensa en las capacidades de investigación, fundamentalmente en las ciencias básicas, pero cualquiera de los 3 ejes principales de la universidad, acción social. Entonces, dice, bueno, ese es el personal que yo quiero, pero debo enseñar y debo dar cursos de servicio, entonces necesito personas cuya misión sea enseñar nada más. No les voy a pedir investigación, no, pero mi planta va a estar formada por ello. Entonces la pregunta es, bueno, eso es una realidad que tiene la unidad académica. La unidad académica da servicio, enseña las carreras y a la vez hace los ejes sustantivos adicionales que tiene y requiere ciertas características. Entonces sería posible que yo considere a esa parte encargada de solo docencia una necesidad de la escuela y la incorpore como parte del personal con el cual yo debo contar. Es esa manera de visualizar una unidad académica posible en el cual haya personas que se encargue de esa misión, porque inclusive el personal interino ocupa puestos de importancia, llegan a ser coordinadores de cursos de 20 grupos, de 15 grupos y cosas de ese nivel. O sea que hasta responsabilidades altas le estamos dando a nivel docente. Entonces sería una visualización diferente que pueda tener la unidad académica, tal vez con apoyo de las instancias rectoras de la universidad, en ver cómo pueden hacer ese cambio de visualización acompañando a la unidad académica con cierto apoyo adicional para que eso pueda lograrse. Ahora, desde el Consejo Universitario, ¿qué se puede hacer para incidir en esta situación del interinazgo? Porque muchas veces en los debates se ha dicho, tanto en los miembros del Consejo Universitario como en los de Rectoría, pues que muchas cosas pasan por la voluntad política, digamos, de las unidades académicas. Sí. Ayer hablaban, por ejemplo, de que tengo entendido que los nombramientos son de 1 año, pero hay unidades académicas que no los hacen de 1 año, digamos, sino que lo ordinario es que sea por el semestre. Por el semestre. Un poquito antes de que empiecen las lecciones y hasta que lleguen los finales. Luego lo volvés a nombrar en la misma circunstancia en el segundo. O sea, que pueden ser 9 meses de 12, es lo usual. Ok. Lo que quiero decir es que se ha dicho que muchas acciones, digamos, de la unidad académica repercuten en que el interinazgo no baje, digamos. Se mencionaba también lo lento que son las unidades académicas para sacar los concursos de antecedente, por ejemplo. Yo soy representante estudiantil en mi escuela y duramos bastante, la verdad. No sé si están familiarizados con Pokémon, pero Slowpoke es bien lento y somos como Slowpoke en sacar los concursos de antecedentes. Entonces, desde el consejo, ¿cómo pueden incidir ustedes desde sus competencias para lograr
motivar pues a que no suceda esto? Bueno, yo creo que hay varias acciones que ya el Consejo ha dado, por ejemplo, las políticas 2016-2020, ahí hay algunos incisos muy claros sobre el tema del interinazgo. El 6.4, que lo tengo por acá, y el 6.5, que habla de que una persona que ha tenido ciertas condiciones durante 2 ciclos por el año, se le debe dar continuidad. Continuidad es que se le dé el pago en los términos de vacaciones. Sí, anual, el nombramiento anual. El nombramiento anual, ¿verdad? Entonces eso ya por lo menos garantizaría, ¿verdad?, una estabilidad. Y aquí habla también de que en el caso de 5 años, ¿verdad?, también debe de alguna manera una apertura del respectivo concurso de antecedentes. Pero bueno, tal vez en el tema de todo esto es que el Consejo podría también pensar en alguna modalidad de ingreso al régimen después de una evaluación, o ver si hay alguna categoría de posibilidad, que entiendo que en algún momento se pensó como profesor postulante, ¿verdad? Que puede evaluarse a esa persona después de cierto tiempo y que pueda también entrar a un concurso, porque nuestra modalidad es por medio de concurso, pero no puede quedarse ahí como aquel interino de por vida, ¿verdad? Que si la universidad lo necesita, en realidad, ¿verdad?, deberíamos hacer justicia, y si la universidad o la unidad académica considera que ya no, pues también debería hacerse justicia, ¿no?, para decirle a esta persona no crea expectativas, ¿verdad? Pero sí hay que hacer algo. Ahora, tengo entendido que hay un reglamento en una de las comisiones, habría que estudiar un poco qué se está haciendo al respecto. Sí, este nombramiento de continuidad, inclusive de la normativa que yo conozco actualmente, la continuidad inclusive está sujeta a que no supere un porcentaje un tope del número de personas que usted tiene en propiedad. O sea, que no podría dárselo a todos los interinos que tiene, porque ya pasa ese porcentaje. Esa es la normativa que yo hasta el último momento conocía. Entonces pero ve que siempre cualquier cosa que se quiere imponer, llegas a la frontera con la unidad académica, porque la unidad le estarías diciendo, nombra a este interino en propiedad en tu escuela, con una de las plazas que dispones. No te voy a dar de acuerdo, te apuesto que si le dijeras a cada unidad académica, tomen 20 plazas cada uno y te las reciben y lo hacen. Pero es de sus plazas que, como te digo, ellos tienen una concepción de quién la debe ocupar, y tal vez le estás poniendo a la persona que ellos creen que no es, a pesar de que lo nombras a tiempo completo, y le pones funciones importantes porque cumple con una función importante, pero tal vez no es la que vos consideras que debería ser la de tu unidad. Entonces siempre llegas al umbral donde tenés que ver cómo con las unidades académicas llegas a un entendimiento y una comprensión para poder lograr este fin. No hay otra manera que llegar a ese umbral en cualquier discusión. De acuerdo. En marzo del próximo año, yo llego al umbral de mis 24 años porque cumplo 25. Cuarto siglo. Sí. Bueno, esos términos me pone muy feo la cosa. Y también tengo entendido que vence la convención colectiva de los trabajadores de la Universidad de Costa Rica. Eso, digamos, se sabe que hay muchas situaciones dentro de la universidad que es necesario corregirlas o mejorarlas para garantizar la sostenibilidad financiera de la universidad a un largo plazo. Esto pasa desde contraer el gasto con la digitalización. Por ejemplo, la semana pasada estuvieron aquí, hicimos un programa sobre el CEA y ellos nos decían pues que había que migrar a lo digital, y hubo que migrar a lo digital para las evaluaciones porque lo otro era insostenible. Eso tuvo repercusiones y la tasa de respuesta bajó producto de la digitalización, pero pasa por acciones como esas y pues también por la discusión de si reducir la anualidad de un 5.5%, como fue la propuesta inicial, en un inicio controversialísima. En aquel momento yo trabajaba en el 13 y vine aquí y me dijeron que iban a traer antimotines y no sé qué, por dicha nunca llegaron, a un 3%. ¿Cuál es la propuesta de ustedes de cara a esa negociación que se va a dar y que se tiene que dar? ¿O consideran que se debe mantener la anualidad en un 5.5 parejo? Bueno, a mí en principio me parece que debería ser escalonado. Sin embargo, en una asamblea que estuvimos de ciencias básicas, una de las personas decía que como persona que conoce los números actuariales, eso no era necesario. Yo lo que dije es que yo estaría dispuesta a estudiar, ¿verdad?, qué es lo que se va a plantear. Ahora, entiendo que la negociación es entre la administración y el CINDEU. No sé qué tanta información va a llegar al Consejo Universitario. Yo esperaría que sí, ¿verdad? Pero no es de resorte necesariamente del Consejo.
Creo que también no solo hay presiones aquí, sino también hay presiones externas, ¿verdad? En general ya sabemos, ¿verdad?, que hay toda una discusión en la Asamblea Legislativa sobre eso. Yo creo que lo importante es, de nuevo, pensar en la justicia, ¿verdad? Si hay gente que gana muy poco, ¿verdad? Bajamos así el porcentaje de por sí, no es lo mismo, ¿verdad? Que alguien gane, no sé, 500,000 colones y alguien gane 800,000, es muy diferente el porcentaje, ¿verdad? En números ya generales, o alguien gane menos. Entonces, bueno, habría que estudiarlo. Yo creo que sí son puntos que habría que ver que se plantea de parte de las diferentes instancias de la administración y también qué otras miradas hay. Y bueno, ese es un punto de negociación, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Es un punto de discusión. Claro, porque yo les pregunto recordando que cuando esto empezó, esa propuesta, era de cara a la aprobación del presupuesto universitario y se incorporó la reducción de la anualidad en ese presupuesto, se le devolvió al rector y después el rector, creo que hubo una segunda propuesta, si mal no recuerdo, donde se dijo, bueno, pero entonces debido a que efectivamente no se puede incluir la reducción de la anualidad ya en el presupuesto ordinario para el edificio de Bellas Artes, y se dio todo aquello que recordamos, ¿verdad? Entonces, o sea, definitivamente la discusión va a rondar a los miembros y miembros del Consejo Universitario. Don Rodrigo, ¿cuál es su perspectiva? Sí, bueno, yo creo que la universidad debe garantizar a nivel de sus funcionarios salarios competitivos. La competencia, como han dicho algunos, de la universidad no es la universidad privada. O sea, la universidad privada no representa algo atractivo, sino la empresa privada. Hubo una época en la universidad en que los salarios no eran nada competitivos y la universidad, ese ritmo que iba, se iba a quedar sin un solo funcionario. O sea, que es lo que mantiene una universidad, es su personal, su recurso humano tiene que ser bueno, y eso lo garantiza un salario competitivo. Todo esto en una realidad, todo un equilibrio, como todo armonioso, en una realidad, lo que es los salarios fuera de la universidad, la realidad de los salarios, el presupuesto del que disponemos. Cuando el rector nos mostraba los números actuariales, pues básicamente era decir, bueno, ¿en qué año va a quebrar la universidad? Era prácticamente lo que iba a exponer. Bueno, en 3 años, va a quebrar en 5, o sea, que mostraba una necesidad de hacer una disminución también en ese crecimiento que dan las anualidades. Entonces yo creo que debe analizarse todo con detalle, ver esos estudios actuariales, que hay mucha gente que no cree en ellos, por supuesto, y hacer una revisión para llegar a un acuerdo armonioso. Y fundamentalmente yo creo también la importancia sobre todo del personal nuevo. Cuando la persona regresa, cualquiera que sea el sistema de contratación, ya sea con reserva de plaza o un concurso, es cuando la persona es joven, recién casado, va a comprar su casa, va a comprar su carro, sus niños están naciendo, van para la escuela, y es cuando están las necesidades. Ya después ya sus hijos crecieron, entonces ya las necesidades van bajando. Siempre yo pensé que el crecimiento debería ser empezar en un salario más alto y tal vez un crecimiento más débil, que empezar abajo en eso y terminar con salarios excesivos cuando ya tal vez no los necesitas o no es tan importante. Entonces, eso, que en ese sentido es algo de lo que se hizo ahora con los nuevos becarios que vienen, que firman un contrato y se le da la posibilidad de un salario mientras se ajustan para realmente lograrlo, que es incentivar esa parte principalmente. Y sí, por supuesto, siempre pensar en los salarios más bajitos de la universidad, como que tenga un empuje. Ahora que doña Teresita mencionaba las políticas del Consejo, el Consejo Universitario fijó una política también que establece que la relación, no de estas, anteriormente, ¿verdad?, que la relación entre la masa salarial y las partidas generales debe ser de un 80-20. Sin embargo, lo presupuestado y ejecutado durante la administración anterior de don Henning e incluso la anterior de doña Yamilet se ha alejado poco a poco de esa relación 80-20. En 2012, por ejemplo, que fue esa transición de las administraciones, se había presupuestado un 78% para salarios y se ejecutó incluso menos, un 72%. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que la política esta del 80-20 sigue siendo adecuada para la universidad, o les parece que efectivamente debe variar la relación, como a nivel de praxis, digamos, ha estado variando? Que nosotros tuvimos también una entrevista con don Henning y él nos decía, Ernesto, por ejemplo, la reforma del reglamento de becas asigna una gran cantidad de recursos a becas, y eso incide en la variación de la relación 80-20.
Yo les pregunto a ustedes si ustedes consideran que esa relación debería mantenerse tal cual y efectivamente seguir apostando a acciones a consolidar esa relación, o si consideran que debería variar o someterse pues a una prueba de ácido e indagación a ver si efectivamente debe mantenerse o no. Bueno, yo lo que pienso es que yo no te puedo dar una respuesta así como que sí o como que no, porque yo tendría que ver como todo el contexto y todo el tema en general. Creo que la universidad lo que no puede darse el lujo es de no gastar el presupuesto, y eso no es malgastar, sino que es utilizar bien el presupuesto. Y sobre la información que podamos tener, en realidad lo adecuado es que realmente tengamos las personas que trabajamos aquí condiciones adecuadas, ¿verdad? Como lo decía Rodrigo también, que sean competitivos, porque el talento humano es el fundamental. Pero recuerde que estamos haciendo grandes inversiones en infraestructura, y eso también significa pagos posteriores, me imagino yo, ¿verdad? De cuando estos edificios, o si hay recursos que son de la universidad, que ya se están invirtiendo. Ese sería como el 20%, un poco, tal vez un poco menos. Entonces, digamos, yo no soy economista, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿verdad? Porque estoy haciendo algo más del sentido común, ¿verdad? Lo que sí es claro es que la universidad tiene que ser garante de esos recursos, y tenemos que dar cuentas claras, ¿verdad? Para que realmente podamos desarrollar nuestras funciones y nuestra responsabilidad con el país. Entonces, digamos, no te puedo decir si eso es lo mejor o no. Sí da la impresión, ¿verdad?, de que eso 80-20 había sido muy positivo, ¿verdad?, que habíamos logrado, decían, finanzas como muy equilibradas. Pero bueno, el tema es dónde se está también colocando los recursos. Don Rodrigo, ¿usted qué me puede decir? Sí, yo creo también eso mismo sobre un equilibrio real que se debe lograr. La infraestructura es sumamente importante, y uno fuera de la universidad la gente piensa que eso es una desproporción muy grande desde el punto de vista de masa salarial respecto a generar infraestructura. La ven exagerada sobre salarios, dicen prácticamente se va sin salarios, y la infraestructura es sumamente necesaria. La universidad trabaja con fideicomisos, que al fin y al cabo son, pues, hay que irlos pagando, y entonces eventualmente son deudas que va adquiriendo la universidad, y pues tienen que venir de ese mismo porcentaje. También hay una tendencia a pensar que entonces cualquier dinero que no se haya utilizado, que haya quedado por aquí, entonces debo pensar en que habría más capacidad de tener más funcionarios, y siempre la tendencia a crecer en forma indefinida. Yo creo que la universidad también debe pensar un poco a esto de también de cuánto crecimiento es capaz de soportar. Claramente nacen nuevas necesidades, aparecen más estudiantes, inmediatamente pensamos en crecer, pero también creo que es importante, pues, pensar un poco cómo ese recurso humano, poderlo administrar de una manera más eficiente y óptima, y tal vez pensar también un poco más en el desarrollo de la infraestructura, que es, pues, la pareja fundamental de la universidad, la infraestructura y el recurso humano. Igual que en ese sentido, Teresita, pues habría que ver ya los detalles de decir 75-25 o 80-20 que hay detrás de eso, y qué diferencia fundamental hacen. Sí, porque llamaba la atención, nosotros vimos todo el desglose de las dos administraciones, y se notaba que había, por ejemplo, a nivel de ejecución y de presupuesto, que había como una dificultad para mantener ese 80-20, digamos. Era como, a nivel de presupuesto se acercaba más al 80-20, pero en ejecución no se lograba. O sea, se ve una tendencia de lejanía. Probablemente en efecto habrán ciertos gastos. Yo creo que es válido lo que decía Don Henry, de gastos como la reasignación de recursos a becas que fortalecen, pero me parece que es una política efectivamente que habrá que estudiar, porque es algo, como usted decía, criticado, y estamos entrando como en una etapa de alta crítica en la mesa de debate nacional, ¿verdad? Donde hablan de 80-20, ¿qué es eso? Un montón de salarios, no sé, etcétera. Al inicio, yo, para contextualizar a la gente, hacerla como entender qué es el Consejo Universitario, mencionaba como una analogía con la Asamblea Legislativa. Miembros del Consejo Universitario me han dicho que Dios guarde, los comparen con los diputados y diputadas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa tiene una particularidad a nivel de transparencia, que es básicamente que si uno quisiera, uno podría ver la Asamblea Legislativa como un reality show. Total.
O sea, abierto. Si yo quiero, puedo invertir mis tardes de viernes, bueno, los viernes no se hicieran, mi tarde de miércoles en la Asamblea Legislativa viendo a ver qué pasa. Por la radio lo transmiten. Pero es mejor en real. Es mejor real. Es mejor real. Con cartel pegado en la ventana. Con cartel pegado en la ventana, ajá. Sí, es parte de la experiencia. El Consejo Universitario, más bien, tiene una particularidad de que es muchísimo más hermético. Es muchísimo más lejano al punto tal, digamos, de que hay que explicarle a la gente que es como la Asamblea Legislativa para que sepan qué es. Y es uno de los órganos de mayor incidencia en la universidad. Las sesiones son privadas, etcétera. ¿Ustedes cómo valoran la transparencia? ¿Cuál consideran que es el nivel de transparencia que el Consejo Universitario debería tener? O sea, esas acciones, se habla de derecho a la comunicación, y en derecho a la comunicación va más allá de solo decir, aquí están los documentos. Es de hacerlos llegar a las personas que necesitan esa información. ¿Ustedes cómo idealizan, digamos, o a qué tipo de transparencia aspiran en el Consejo Universitario? Bueno, Teresita, tal vez que ella durante los debates lo hizo notar, lo dijo muy claro cuál era la manera en que tal vez debería ser. Yo pienso que hay que abrirse más, ¿verdad? Coyunturalmente, digamos, en este momento parece ser una necesidad, pero creo que a futuro tenemos que abrirnos más. Yo apostaría, y realmente pienso que esa es una vía, por las redes sociales. O sea, nosotros deberíamos de decir qué estamos haciendo, en qué discusiones estamos, ¿ok? Yo sé que al interno del Consejo está una discusión si se hace público, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si se abre para que seamos así como una pecera, digamos, como Correcto. La Asamblea Legislativa para que nos miren o no. Eso es una discusión que no es de resorte personal, es de resorte del órgano colegiado, o sea, hay que discutirlo ahí a lo interno. Pero sí, yo soñaría, ¿verdad?, con que la gente pueda seguir el pulso, ¿verdad?, y pueda saber qué es lo que se está discutiendo, en qué momento se están haciendo actividades, más allá de colocar algo muy plano en las páginas de la U, que son muy valiosos y muy importantes, pero que pueda abrirse como esa discusión. Y creo que, bueno, yo personalmente creo que es un asunto que ya se tienen los recursos para hacer esto, y hay que dar el salto cualitativo. Todos tenemos que aprender de esto, ¿verdad? Porque eso también significa dar respuesta a temas inmediatos. Entonces, desde allí, digamos, yo soñaría, ¿verdad?, con que cada quien tenga instalado algún tipo de aplicación, tipo Twitter, y que uno pueda decir, mira, estoy en esta discusión, y lo he dicho abiertamente, tengo que preguntar qué puedo hacer, porque también me podrían acusar de que yo estoy dando información, ¿verdad?, que no debe ser. Recordemos que las actas del Consejo Universitario son muy importantes. Ahí se registra, no toda la discusión, me imagino, pero sí se registra lo fundamental. Y eso también es histórico. O sea, uno no sabe dentro de 20, 50 años qué estarán viendo de lo que acontece hoy y cómo eso va a ser también fuente de investigación. Por eso yo creo que son fundamentales. ¿Ustedes apoyarían que se registraran las discusiones en las comisiones? Si el grupo colegiado lo podemos hacer, a mí me parece que eso sería muy interesante, porque... A mí también, como periodista. Es que le comento porque ahora bueno, no sé, Rodrigo, que igual ahora de la misma que manera. Teresita hablaba del pulso, a mí como periodista me cuesta seguirle el pulso al Consejo Universitario, digamos. Porque incluso no hay costumbre dentro del Consejo de que, como sucede en la Asamblea Legislativa, que los diputados saben de que ellos salen, o incluso al interno le va a llegar el asesor de prensa y le decir, salgo porque hay que dar una declaración. No está esa costumbre, incluso creo que en los medios no hay costumbre de cubrir, lamentablemente, al Consejo Universitario, de estar afuera de una sesión y esperar a que termine y hacerle esas preguntas. Hay muchos temas, por ejemplo, detrás del reglamento de horas asistente y estudiante, el reglamento de becas, un largo proceso en comisiones que lamentablemente a nivel de información se perdió, porque no hay actas de eso, no hay registro, no hay grabaciones. Entonces yo por eso les pregunto a ustedes si ustedes apoyarían algún tipo de registro ya dentro de las comisiones, porque recuerdo que en el caso del reglamento de asistente y estudiante, doña Yamilet me decía, es que en esa comisión no se llevó un registro
de lo que estaba diciendo la gente, entonces uno no sabe realmente cómo se llegó a lo que se presentó en el plenario. Bueno, yo creo que eso sería bastante importante si se pudiera dar de esa manera, porque así hay indirectamente, bueno, directamente más bien, un seguimiento más inmediato de lo que va ocurriendo y cómo va evolucionando. De esa manera hay más apertura, cómo evolucionan los criterios de cada quien, los argumentos, porque inclusive cualquier autoridad puede ver cuál es el estado de la situación y dar insumos o manifestarse como que algo no le parece por esto, esto y esto, y hace esa relación entre el Consejo y el resto de la comunidad más rica e importante. Inclusive lo que va a salir como resultado de reglamentación y normativa sería más efectivo en ese sentido también. Y además de la transparencia, digamos, que se muestra qué es y cuáles son los criterios que se están usando para formular las cosas, ¿verdad? Que sí, porque doña Teresita sueña con un app, pero yo sueño con esas actas de las comisiones para ver qué pasó. Pero a mí lo que me extraña es que, bueno, yo tengo una premisa. Papelitos hablan. Ahora, me encanta esa premisa. ¿Verdad? No serán papelitos, será correitos hablan, ¿verdad? Y que uno los guarda ahí en su... ¿Por qué? Porque a veces uno mismo está diciendo algo, ¿verdad? Y entonces necesita esa memoria, esa ayuda de memoria. Y se supone que todo órgano colegiado debe tener actas, aunque no sea el detalle, pero sí por lo menos los acuerdos finales y la discusión que hubo. Bueno, habría que ver cómo activar eso, porque uno generalmente se maneja con minutas, ¿verdad? Lo que decidimos la vez pasada, lo que pasó si vino una persona invitada, si no vino una persona invitada, o sea, si no asistió, me parece que eso es como lo mínimo, ¿verdad? Y yo creo que tampoco es hacer unas actas enormes, ¿verdad? Pero sí sustanciales para que haya por lo menos ese proceso, ¿verdad? Entonces me sorprende que no haya, ¿verdad? Bueno, sorpresa. Totalmente. Sorpresa. Bueno, se las dejo picando a ustedes y a los y las radioescuchas porque ya llegamos al cierre del programa. Muchas gracias, Teresita Cordero, representante electa del área de Ciencias Sociales, y Rodrigo Carboni, representante electo del área de Ciencias Básicas. Tuvimos una faltante, averiguaremos por qué, espero que no sea nada serio. Sí. Nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.